RTP. 8 horas con 6 minutos, porque escuchaba a Gerardo y no me pude contener. Creo que es un mensaje al que hay que reforzar. Está con nosotros el analista Osvaldo Bruneo. Para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros, que nos acompañe en cabina, como se hacía en antaño, como se hace para mí la radio idealmente. Y conversamos en el corte, y por ahí quisiera empezar, ¿no?, sobre la situación actual y cómo marchamos a la consulta. Este es un país, dice mi querido amigo Pedro Donoso, muchas veces indescifrable. Por supuesto, hay quienes plantean desde su fanatismo, desde el primer día, no voy a arrasar con todo, y otros, no voy a estar perdido. Pero quienes nos queremos posicionar a la mitad, más allá de nuestros afectos, de nuestras identidades, de nuestros prejuicios, tenemos una dificultad en entender qué pasa, caramba, ¿eh? Lo del IVA lo logró con facilidad. Ahora quita el diésel, le arman un paro y se sostiene. El presidente flota en el aire, cae pero no cae mucho, a veces se recupera y parece que marcha con fuerza a la consulta popular, el paro mismo. Al principio yo decía, estos paros no pueden durar demasiado, pero luego se repartieron en células y lograron, con, digamos, una menor carga de gente en distintos lugares y no en un solo lugar, lograron durar más tiempo. Y cuando parecía que se iba a alargar demasiado, yo decía, el lunes de esta semana, soy pesimista, a lo mejor se extiende. De un empujón lograron detener las movilizaciones de la mayoría del país. Hay demasiadas cosas que uno no puede leer bien. ¿Por qué nos cuesta tanto analizar la situación del país, querido Osvaldo? César, buenos días. Un gusto estar en este importante programa de análisis. El Ecuador es complejo por la multiplicidad de agrupaciones, incluso hasta étnicas, que existen dentro de este conglomerado de país, lo cual dificulta tremendamente para entendernos. Por ahí hay que partir. Es la esencia misma de la estructura, cómo está compuesto nuestro Ecuador. Es un país pequeño, que nunca debió haber nacido como tal, después de una gran Colombia bien conformada para ser un gran país, se dio este reparto de repúblicas que finalmente han traído más bien dificultades para organizarnos como un gran país. Y dentro de ese esquema tenemos agrupaciones que manejan ya incluso hasta micronacionalidades, donde se sienten con derechos ya hasta de igualdad frente a lo que es el Estado Mayor, que es la verdadera forma de manejar, en este caso, un país, y que no se lo quiere cumplir bajo los parámetros establecidos. Entonces, esa diversidad de liderazgos de diferentes sectores y formas de pensar hace que no nos podamos entender de una forma más objetiva, más clara, para saber exactamente a dónde tenemos que llegar. Pero yo sí creo que más allá de todas estas cosas, se ha sumado problemas que anteriormente el Ecuador no lo vivía con tanta intensidad como ahora, que son los conflictos y los intereses de orden económico, sobre todo del narcotráfico, sin duda alguna. Ese es uno de los puntos neurálgicos que lo tenemos, donde el Ecuador antes era una isla de paz entre Perú y Colombia, y ahora resulta que todo eso ya ha invadido también nuestro territorio y es causa principal para, en este caso, tener alterada la seguridad, ¿no? Y lamentablemente yo diría algo adicional, ya se han incrustado en lo que es el accionar político, lo cual ha traído ya un serio problema, porque el Estado está luchando contra gente que es activamente política dentro del mismo Estado, lo cual ya se ha vuelto un tema inmanejable, y por eso es que los índices actuales que tenemos en el Ecuador no se comparan bajo ningún concepto a los anteriores. Por eso es un Ecuador diferente, un Ecuador donde ha nacido la anarquía en el sentido de
volvernos ingobernables entre nosotros. Porque cada uno habla su lenguaje y quiere imponer, y lamentablemente hay un problema, que esa fuerza negativa no es una oposición cualquiera, como existía antes, entre conservadores, liberales, qué sé yo, o socialistas. No, 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 no. Acá es una guerra encarnizada, no de luchar por temas ideológicos, sino por intereses para solventar, por ejemplo, asuntos de orden judicial. Los unos luchan por mantener el statu quo y los otros quieren romper ese statu quo, presentando incluso proyectos de protección para estas familias terroristas que, en resumidas cuentas, están siempre protegidas por estas leyes que lastimosamente están funcionando. Pero ¿qué tan nuevo, estimado Osvaldo, es esto que usted describe? Esta violencia en la política, en la que a lo mejor en detalles no estamos todos de acuerdo, pero en el carácter de fondo creo que todos decimos sí. Ese es el problema del Ecuador. Cuando hace menos de 100 años, o tirando un poco más atrás, un poquito más de 100 años, teníamos escenarios de guerras civiles, de golpes violentos, que la guerra de los 4 días, Velasco Ibarra tuvo que mandar paracaidistas a la casona universitaria en Guayaquil, Ponce Enríquez aquí en Guayaquil también tuvo que mandar a los militares contra una protesta, a Férez Cordero el primer día en el Congreso le dijeron vamos a gobernar desde acá, luego tuvo el levantamiento militar de la Fuerza Aérea, golpe tras golpe de Estado en los 90 y los 2000, o sea, el país, si bien tuvo momentos de calma, también tuvo un siglo horrendo. No estamos tan lejos de eso, según yo. ¿O qué es lo que ha cambiado? No, hay una diferencia abismal. Desde 1830, yo sé que hubo problemas por la misma conformación del Estado, porque era un país amorfo que no se sabía si pertenecíamos a la Gran Colombia, pertenecíamos al sur, otros querían... Pero era de otra naturaleza, era de conformación. Hubo la guerra de Mañarica, donde hubo 900 muertos, sí, sí. Fue en Ambato, cerca de Ambato y todo eso, donde se disputaban ahí los... A los convencionales contra... Los convencionales, sí, exacto. ¿Verdad? Y ahí, por ejemplo, José Félix de Valdivieso contra el grupo de Flores y Rocafuerte. Esas luchas de otra naturaleza, era de conformación del Estado. Pero eran luchas patriotas desde puntos de vista diferentes para ver cómo se estructuraba el Estado. Y luego fueron pasando episodios, en verdad, que son conocidos en la historia, pero que no se asemejan bajo ningún concepto a lo que vivimos en la actualidad. Hoy es otra cosa. La lucha ya no es de orden, en este caso, ideológica, de conceptos, sino más bien de poderes para manejar lo que son temas de orden económico, comercial, fraudulento. Mire, por ejemplo, las mineras estas ilegales, que ya el Estado tiene que actuar ya con todo su armamento pesado, como para poder contrarrestar un mal que incluso se ha entrometido en las protestas sociales. Pero mira ahí la debilidad del Estado, ¿no? Destacados periodistas, el señor Torres, el señor Rivera, que es un estudioso también, un académico, dicen, bueno, pero el problema es que Fiscalía nunca termina de actuar. Entra militar, sale militar, pero el Estado no procesa a los mineros ilegales, no establece sus nexos financieros entre sí con las otras mafias y con los políticos. Entonces, como que caminamos a ciegas y acusamos muchas veces a ciegas en el país. Bueno, probablemente. Lo que ocurre es que también dentro del Estado está incrustado una mafia, ¿no? No nos olvidemos que todos estos poderes institucionales están tomados por elementos, ¿no?, que son enemigos de la buena línea y conducta que debemos seguir los ciudadanos. Ese es uno de los serios problemas que hay, que el Estado está tomado y está desde adentro actuando en contra del mismo Estado. Ese es uno de los gravísimos males que padecemos. Y claro, hay que depurar. Pero por supuesto, natural. Vea, estaba leyendo el dato hoy en la mañana, justamente que daba el señor Carrera, donde señalaba que han ingresado 187.992 personas
o se incorporaron en esta época desde el Correato. Mire usted, cuántas gentes ahí que obedecen, en este caso, ¿no?, a intereses de orden estrictamente políticos y que cumplen órdenes específicas de alguien que es un enemigo del Ecuador por sus acciones de orden penal y de intereses que obedecen a asuntos ya internacionales reconocidos realmente como peligrosos para los estados. Entonces, estamos luchando frente a esas fuerzas ocultas que interactúan a través de una imagen de orden político, ¿no? Y que todavía los reconocemos para que puedan actuar dentro de las urnas y que tengan su representación en las instituciones importantes como la Asamblea Nacional, y donde están haciendo opinión todos los días y sabiendo bien que presentan ellos su programación y sus proyectos para defender los intereses justamente de esa gente que es nociva para los intereses nacionales. Entonces, estamos en una época diferente a las anteriores, créanmelo, porque estos señores no se presentan de frente, estos tienen maneras No de tienen actuar, bandera. y créanmelo que Claro. eso es lo más peligroso. que puede Antes existir. peleabas con las banderas rojas de la guerrilla. Exacto. Ahora es la bandera verde dólar. Es mucho más fácil identificar, y en la forma por lo menos ideológica que eran los debates de altura, y los representantes de cada sector eran gente representativa, Sí, sí. estudiada y con muy buena intención. Había más cohesión social. Pero digamos, había, claro. obvio, había un Camilo Ponce Enríquez, un Velasco Ibarra, un Yuro Córdoba, personajes que realmente trascendían, Raúl Clemente Huerta, Rosemena Otto Monroy. Rosemena, Carlos Pancho Julio, Huerta. o sea, personalidades Sí, sí, sí. que no obedecían intereses de orden económico, sino de orden ideológico. Eran otros tiempos. Pero ahora estamos luchando ya contra agrupaciones poderosas. Mire, ¿cómo se explica usted que haya un partido político que dice que se jacta de ser de izquierda y total participa en todas las elecciones, donde se gasta un promedio de $15 millones por cada vuelta? ¿De dónde salen esos financiamientos? Yo voy a ir por más favor? allá Y porque yo cosas casi por me el quedo como estilo. Condorito. Que alguien me corrija, que alguien por favor me corrija, pero yo vi los números de ambas vueltas reportados al CNE. ¿Ya? En la segunda vuelta, ADN y RC reportan como $200.000. Claro. ¿Quién diablos les cree? No. Vea, yo fui candidato a la alcaldía de Loja y yo tuve que vender muchos bienes míos para poder asumir. Me costó $140.000 la campaña en Un una municipio. ciudad. Ajá. Para un municipio pequeñito como el de Loja, $140.000. Eso me costó. Porque y hubo aportes de amigos y familiares y todo eso. Mi padre, me recuerdo, me apoyó con $20.000. Porque, claro, así eran las actividades políticas, ¿no? Muchas veces poniendo del bolsillo de uno, que le cueste a uno. Por eso yo no he podido volver a ser candidato. Yo fui diputado, gané, ¿no? Y luego fui candidato a alcalde, perdí. Y ya me retiré de política porque económicamente no me era rentable. ¿Y cómo se explica usted que estos partidos que se jactan de ser pobres estén enfrentando campaña tras campaña tras campaña, pero ya a nivel nacional? Y vaya a ver que son campañas que están llenas de artistas, con movilizaciones de Caravana, vehículos. tarimazo, Eso cuesta comelona. mucho dinero, Claro. perdóneme. Estimado Osvaldo, como usted sabe, conversamos también en el corte, el tiempo Así nos es, está jugando mala así pasada. es. Tenemos también otro entrevistado Indudable. preparado, pero le agradecemos muchísimo haber venido hasta acá a conversar con nosotros y espero que muy pronto podamos repetir esta conversación. Encantado, las veces que usted quiera, César. Un placer. Y a propósito, aprovecho para siempre felicitarlo por los artículos de prensa que usted hace. La opinión suya es muy importante para el país. Le agradezco mucho. A usted, César. RTP